Mira, Hola, muy buenas ¿cómo noches. se Yo soy puede Diego decir? Maldonado y este es Reinventarse con Oleda. En este programa especial que estamos haciendo Al teléfono. de mexicanos muy con Muchas merecimiento, gracias. mexicanos súper destacados. Y por primera vez me doy la oportunidad de invitar una persona que tenga que ver con este vínculo de la justicia y bueno, creo que por lo largo de 2 años había querido entrevistar al doctor Jesús Martínez de Armelo, pero no se había podido. Pero miren lo que hizo la pandemia, nos dio la oportunidad de que ustedes lo puedan conocer ahora por estos medios. Gracias, doctor Jesús Martínez de Armelo, por esa gran oportunidad de poderlo entrevistar. Mi apreciada Oleda, un cariño siempre emotivo para vos y el tiempo que nos conocemos, que es muy corto, la gran satisfacción de tener este contacto contigo, de tu sagacidad, tu compromiso social y el deseo enorme de estar en contacto con la gente es maravilloso. Y bueno, en esta etapa tan especial, pues mucho te agradezco y creo que mucha gente te agradece que estés tan activa en las redes. Muchas gracias, Soledad. Gracias, doctor. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más de quién es él a través de lo que es de semblanza. Nos vamos a ir. Ahí es el fanpage, doctor Jesús Martínez Garnelo, una persona súper galardonada. Mi admiración por sus más de 32 libros ya que tiene, unos publicados y otros que la pandemia le ha hecho realizar, que vamos a tener pronto noticia de todas las cosas buenas que ha hecho. El doctor Jesús Martínez Garnelo es galardonado con reconocimientos a nivel nacional e internacional con un número aproximado de 1.828 destacados. Desde el 1996 a la fecha ha recibido diferentes reconocimientos. Y puedo decir que es el magistrado más querido que yo he escuchado, porque nunca he visto un magistrado tan querido como es el doctor Jesús Martínez Garnelo en el estado de Guerrero. Es querido, es protegido, es consentido de Guerrero y pues muy admirado. Es una persona que a lo largo que lo vengo en su trayectoria veo puro consentimiento, puro halagio de las personas y es por la labor tan maravillosa que realiza desde el corazón. Doctor Jesús Martínez Garnelo, las cámaras y la comunidad de Reinventarse como Leda son completamente suyas. Ahora cuéntenos quién es usted desde su esencia, de su ser. Aparte que lo reconozco como un hombre religioso, un hombre creyente de Dios, que eso es parte también de lo que habla de lo buena persona que usted es. No, pues muchas gracias por tan excelente presentación y merecida. La verdad es que la vida, según la raíz y mis orígenes, me motivaron a caminar desde muy joven, a luchar por la vida y desear lograr no el éxito, sino más bien lograr una meta con carácter profesional. Y eso se lo debo evidentemente a mis padres, mi madre que en paz descanse, este diciembre va a tener 7 años que se nos adelantó, mi padre el día 3 de septiembre cumplió 100 años, soy feliz por tener aún a mi padre, y realmente cuando se habla de cariño, de amor a la profesión es precisamente parte del tema que escogimos, pero bajo la circunstancia tan especial de que el mundo nos abre un panorama muy bello, muy armonizado. Sin embargo, si no encontramos los enlaces, las concatenaciones y las personas especiales, resulta complicado. Yo insisto y reitero que desde que te conocí, mi apreciada Oleda, hubo esa química de interacción y vaya que hemos estado en muchos eventos. En lo personal te puedo decir que soy una gente sencilla, no quiero vanagloriar la parte de la humildad, pero Dios me ha llevado por caminos muy especiales, he tenido experiencias terribles, complicadas. Los éxitos no se pueden calificar por un nivel académico. Por eso manejé el tema de la lectura, la educación y el amor. Pero sobre todo, amo a Dios, iba a ser sacerdote, estuve en el seminario, tuve que salir del seminario y Dios me llevó al camino de escoger la más bella y trascendental actividad de abogado y de dar clases. Empecé dando clases a nivel primario con los chicos de segundo, tercer año de primaria, después di clases en secundaria y posteriormente en la facultad, antes de terminar mi carrera de derecho como abogado, ya era yo maestro adjunto y fui maestro en la facultad. Antes de terminar las maestrías en Toluca, en la Universidad Autónoma de Estado de México y en la
nacional autónoma de México, fui maestro y he recorrido casi todo el país, en todas las universidades, y a partir del 2011, obviamente tuve funciones muy importantes dentro del Estado, como expresidente del tribunal, como exsecretario general de gobierno, y encargado del Ejecutivo, fui gobernador unas cuantas semanas en noviembre del 2014. Estas experiencias me obligan todos los días y en la mañana a leer un libro de libros, a educarme sentimental y emotivamente y darle con amor gracias a Dios. Es lo que puedo expresar de mí yo, porque pues mucha gente me conoce, sin embargo, creo que es una de las partes que he cuidado mucho, ¿no? Se dice que cuando uno es profesionista o uno ejerce una profesión o tiene unos grados académicos, ya no cree uno en Dios. No, yo creo en Dios y sobre todo, lo amo. Por eso para mí el concepto de amor es parte sustantiva en la vida de cualquier ser humano. Doctor. Bueno, ¿ese hábito de la lectura lo tiene desde muy joven o lo vio por la profesión? La verdad es que tengo hermanas que son maestras, mi madre fue maestra, mi madre me dijo en alguna ocasión que lo que yo escogiera lo hiciera con amor. Los conceptos de lectura, educación y amor parece que han sido conceptos olvidados, ya muy poco usados. Los manejamos incluso con carácter coloquial o simple y sencillamente si nos metemos en la parte historiográfica de los años 800, 900, hablar de educación o hablar de lectura cuando incluso la imprenta no se daba, era simple y sencillamente conceptos de una cultura que incluso se llamaba del vulgo, es decir, de la clase ordinaria. Bastaba con que se supiera hablar, con que se supiera expresarse. Pero la lectura como tal, igual que cualquier concepto, tiene un bagaje de carácter etimológico bellísimo. La lectura forma a un personaje a través de las grandes informaciones que cada autor en el arte, en la profesión va escribiendo. En un principio, cuando uno es joven o cuando uno es niño, pues como que no le gustan mucho los deberes académicos, principalmente en la primaria. Pero yo recuerdo que uno de mis primeros libros que leí de niño fue El Principito. Me encantó. Después, por cuestión de carácter religiosa, pues tuve que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, empezando por el Génesis, hasta acabar con el libro del Holocausto de San Juan, del profeta San Juan. Entonces, uno de los libros más bellos que me ha impresionado y que sigo leyendo todos los días a través de una lectura que se ha convertido en la verdad, en una especie de hábito y a veces hasta un vicio, ¿eh? No hay un día que no esté uno leyendo bajo la perspectiva de saber no ser más culto, porque hay una gran confusión. Piensan muchos personajes que cuando tienen una entrevista, y lo he visto con algunos colegas, atrás están unos semejantes muros con unos libros fenomenales que yo he dicho, ¿será cierto que han leído todos esos libros? O simple y sencillamente es el adorno supremo del nivel académico que se tiene porque tuvimos que leerlos como estudiantes. Y por otra parte, ¿no? La parte de la etimología de la lectura es casi de un verbo o prefijos tan especiales del legere y del capire, es decir, de leer y el entender lo que un autor está expresando a través de una información para formarse uno mismo. Esa formación y esa información es bellísima que a posteriori, más o menos en los años 1890, 1900, se hablaba ya de una cultura. En los 50 del siglo pasado, se hablaba de una lectura sobre cultura formal en materia jurídica. Y hoy, por cierto, es uno de los libros que acabo de escribir, Cultura de la Legalidad para irrumpir o romper el fenómeno de la delincuencia y la corrupción o la impunidad. La lectura te abre un campo tan especial que incluso en muchas ocasiones lo motivan y lo sensibilizan. Quiero decir con franqueza, mi querida Oleda,
que dentro de mis lecturas mínimas o máximas, uno de los libros que se me ha complicado y que lo realizo constantemente como praxis es el libro de del maestro José Ingenieros, El hombre mediocre. Me llevó un tiempo leerlo completamente y describir la riqueza de la semántica etimológica de este personaje. Y como este libro marcaron mi vida para obligarme todos los días a leer, que también sostengo y afirmo, el leer 1000 o 500 libros, o 1000 o 5000 o todos los libros, no denota ni sabiduría ni inteligencia. La inteligencia y la sabiduría son dones tan especiales que Dios le va dando a cada personaje, y si me apuras un tanto cuanto, manejando cada quien su profesión. En nuestro caso, el príncipe del derecho, Piero Calamandrei, decía que el buen juez, el buen judex, el buen consuetude formal de la ley nace y se va formando a través precisamente de esta cultura que se convierte en un vicio a leer a tantísimos autores bajo hoy día en mi materia de derecho comparado. He sostenido que leer sin manejar derecho comparado, un abogado del siglo XXI está totalmente aniquilado. Hoy debemos de leer mucho más, manejar derecho comparado, pero sobre todo manejando incluso reglas y protocolos internacionales, por darte dos ejemplos, las reglas de Van Gogh o las reglas de Nelson Mandela, de ser más humano, más sensible. Hay ocasiones que escribimos por escribir y manejamos algunos axiomas y algunos aforismos que definitivamente los que nos están leyendo no nos comprenden. Pero también, cuando uno está en algunos simposios, en algunos congresos internacionales, pues tiene uno que estar en ese nivel para establecer el bagaje teórico y, si se quiere, un tanto fáctico de lo que la vida también te va enseñando en tu quehacer cotidiano, que en este caso, la de magistrado. Para mí, leer libros, la lectura, no solamente es el verbo y el prefijo de leer, sino más bien es el bellísimo arte de entender y comprender la sensibilidad de aquellos que están con su puño y letra describiendo un sentir. Eso es lo más bello de la lectura. Y conste que si me escuchara Don Quijote de la Mancha hablar de esta descripción, me diría que en este momento, en este siglo XXI y este día 8 de septiembre, estoy más loco que don Sancho Panza. O en su caso, al maestro Eduardo Novoa Monreal, cuando decía hace aproximadamente unos 30 años que el derecho, la ciencia del derecho, era un obstáculo al cambio social. Hoy, la ciencia del derecho no es un obstáculo, es el caminar y es el vértice formal para abrir un nuevo derrotero en materia de justicia, en materia de bienestar común, en materia de seguridad pública, etcétera, etcétera. Y concluiría con algo muy concreto para esta primera intervención, mi querido Leda. Las corrientes filosóficas, literarias, incluso de carácter religioso, son tan variables y ricas que cuando estás, por ejemplo, en Italia, la cultura europea, tienes una percepción de estos esquemas, de estos axiomas. Te vienes a lo que es Centroamérica o lo que es nuestra cultura latinoamericana, estás en Uruguay, en Argentina, y percibes otro tipo de cultura. Vienes al centro, México, y es un mosaico de una formación de cultura, porque nuestro país se ha enriquecido en el contexto de la compila de leyes, de grandes literanos como Mariano Azuela, con el libro de los de abajo, o tantísimos autores que han hecho de nuestro país un verdadero semillero de grandes escritores y de formadores de esa historia, de la propia historiografía con que se fundó la gran cultura y el gran imperio mexica, que válgase también el comentario. En uno de mis libros dije que yo a Hernán Cortés, en una ocasión lo mencioné en la Universidad de Santiago de Compostela, dije, yo estoy aquí en esta universidad auténticamente española, con un bagaje riquísimo, y bueno, ustedes ubican que Hernán Cortés conquistó América, que Cristóbal Colón descubrió la ruta para llegar al nuevo continente. Le digo, ¿pero qué creen?
En mis libros yo no hablo de la etapa precolombina o precortesiana, yo hablo de la etapa precuautémica. Cuauhtémoc fue el último emperador azteca que divide bajo el esquema de la historiografía auténtica de mi país el antes y el después. Por eso yo hablo de que Cuauhtémoc divide la historia del derecho, la historia de la literatura y, ¿por qué no?, la historia del arte, de la cultura mesoamericana, que incluso llegó hasta las pampas argentinas. Es sumamente inspiracional cómo usted habla de la lectura, es un verdadero apasionado de este tema y pues nos encanta, no de gratis tiene 30, más de 34 libros, no sé cuántos libros durante estos 6 meses que hemos estado en este reinventarse de nuestra vida, usted ha escrito. Mira, el primer mes me la pasé de flojo, pensando que esto iba a pasar rápido y me di cuenta de que esto era casi imposible. Escribí 4 libros. Precisamente hoy estoy en el segundo capítulo, ya corrigiendo mi tercer libro. Espero que pronto, el próximo año, se publiquen los 4, que van a ser, o van a tener, si Dios lo permite, impacto, porque siempre en todos mis trabajos de investigación manejo dentro de la comprensión lingüística, en esa acción de leer, pues acciones propositivas nuevas en mi materia evidentemente jurídica, pero sobre todo, ¿no?, el deseo de que llegue a los estudiosos de la ciencia del derecho o a los procesalistas, porque parece mentira, mi querida Oleda. Del 2008 a la fecha han pasado prácticamente 12 años. Escucho abogados dando clase diciendo de los juicios orales. En ninguna parte del mundo hay juicios orales. Hay un proceso penal acusatorio. Es más, ni siquiera acusatorio. Es un proceso penal con reglas mínimas y nuestro Código Nacional, por dar un ejemplo de la lectura, ¿no? Y eso ya es manejar derecho comparado. Entonces, el leer no te hace más sabio, te hace más informado, pero además te hace más sensible. Eso es lo bello de la lectura. Pero usted lo combina como que igual la lectura nos da educación y nos da amor. Perdón, nos dice lectura, educación y amor. Si tú lees, si tú llegas a leer, por ejemplo, en la mañana un periódico, tu estado anímico máxime, si te agrada la nota roja, pues vas a caer en un estado depresivo. Si tú lees, por ejemplo, un libro que te llamó la atención en la compra de un estanquillo, en una librería que lo compraste, y habla, por ejemplo, de poemas, tu espíritu, tu acción y efecto de estar leyendo y hablar, por ejemplo, de un poema bellísimo de cualquier autor, cambia tu estado anímico. La lectura, según tu enfoque, te va dando como esquemas, acciones y efectos como procesos no complejos, procesos formativos en el esquema de la educación. El hombre, entre más lee, es más educado, no es más sabio, ¿eh? Porque también hubo por ahí un mito. El que usa lentes y lee libros es que lee libros. Es un ratón de biblioteca. No, se usa lentes porque se acaba la vista por una serie de razones o por enfermedades. Hoy, la palabra, por ejemplo, educación, de la acción ducere, educare, es conducir. Si yo cojo un libro, me encanta un capítulo especial, como cuando se ve una película, cierra uno los ojos y empieza uno a disfrutar lo que me está diciendo el autor y empieza a formar como parte de mi acción educativa un cambio, incluso hasta generacional de valores. Porque bueno, los que nacimos en el siglo pasado teníamos un tipo de valor, un tipo de lectura y un tipo de educación tradicionalista al esquema de la lectura, al esquema de la educación actual. Pero algo bien elemental, mi querida Oleda. En alguna ocasión, creo que platicando informalmente, porque la lectura también es formal, informal y aformal. La educación tiene niveles, hay formas de establecer educación. Y yo platicábamos, no sé si te acuerdes, que yo te decía que más o menos en el año 80 vi a un doctor en Derecho en mi universidad
que un libro de 300 páginas la leyó en 10 minutos, 15 minutos, y dije, fíjate lo que es la observancia en un personaje que te educa. Dije, yo quiero ser como él. Hoy, mi técnica de lectura, por ejemplo, de una ejecutoria, de una resolución de 300 páginas, yo la leo, si es muy delicado el tema, no pasa más allá de 25 o 30 minutos. Un libro de 300 páginas, según me decía el maestro Alessandro Barata, el mejor criminalista de criminología comparada en el mundo, decía, un libro de 300 páginas para un buen doctor en Derecho, de esos que fuimos a la universidad diaria, no debe pasar más allá de 15 minutos. Y así lo hago, así lo hago. Claro, es obvio, para dar una clase es porque tú ya tienes una lectura de acuerdo a tu esquemática de la materia o del módulo de lo que tú vas a explicar. En una ocasión, un alumno en la Universidad de Girona me dijo, aquí traigo un libro nuevo sobre, no recuerdo si decía, formas de participación de cómo delinquen los sujetos en materia de terrorismo. Era un libro aproximadamente como de 55 páginas. Dice, quiero que lo lea. Le dije, yo encantado. Tomé, tengo mi técnica, obviamente. No la voy a explicar en este momento porque se acaba el programa. El hecho es de que lo leí, no me llevé más allá de 4 o 5 minutos, lo cerré y le dije, se lo explico, se lo expliqué, le dije, en la página tal tiene un error, en el apartado tal, usted hizo un signo de interrogación, se le explico. Se quedó sorprendido. Le dije, no se sorprenda, esto no es magia. Esta es una técnica de lectura que me ayudó a establecer mi formación educativa bajo un esquema humanísticamente de sensibilidad. Cuando fui secretario general de gobierno y gobernador unos días, los decretos que muchos asesores jurídicos, los decretos que muchos asesores jurídicos se tardan hasta una semana, o sea, 7 días, yo los hacía en 25 minutos. Pero hay que también tener esquema, tener un protocolo de acción para actuar. Pero esa praxis, con toda humildad la refiero, llega a la parte más bella, que todo se hace por amor. Aquí yo no hablo del amor filial. Cuando yo escogí estos conceptos que a lo mejor para muchos causó mucho impacto el tema, te quiero decir, Olea, posiblemente muchos amigos y queridos abogados de mi estado y de todas las universidades del país que me siguen están muy atentos. ¿Sabes qué preguntaban? ¿Y qué va a decir Martínez Garnelo del amor? Ellos a lo mejor se refirieron posiblemente o se fueron a la idea prefija de Eros, del dios griego, de la parte erótico-sexual para hablar del amor. No, cuando yo delineamos el esquema de esta participación era, ¿cuánto lees? ¿Qué acciones tienes prefijadas en tu formación? Porque el amor al arte, a lo que tú haces, se convierte en único e irrepetible. Y escribí hace algunos ayeres en una revista muy importante nacional que se llamaba Lex, el amor al servicio profesional. Si eres un buen lector, si tienes una educación, repito, no sabio, no inteligente, no un coeficiente intelectual del 1000 por 1, no. Si eres un asiduo lector, pero un lector que capte ese prefijo formal de la educación, del conducirse, de guiarse, evidentemente que formas una técnica de lectura, de formación, de cultura, y todo lo haces con amor. Es obvio. Yo en una sentencia no puedo decir que voy a condenar a un personaje por 50 años con amor, pero manejo las reglas de una individualización judicializada donde ya no hablo de peligrosidad, sino hablo de una resociabilización social, una readecuación conductual que nada tiene que ver con los cánones clásicos, por ejemplo, para emitir una sentencia. Y a lo mejor, bueno, obviamente me estoy yendo muy rápido en el manejo de estos conceptos, que hay tanto que decir, hay tanto que manejar, pero el amor como tal, incluso ayer le preguntaba a una persona, ¿qué podía describirme como bajo el concepto de amor? Y todos nos ubicamos en la parte de esa relación afectiva, emotiva y corporal de hombre-mujer, u hoy del amor, obviamente, heterosexual o con las características que gusten. En lo particular, yo ubico al amor
porque el primer amor que tuve fue precisamente, y manejando la parte freudiana, del amor a mi madre, que era una maestra y me enseñó a leer, del amor al trabajo, porque me gusta hacer lo que hago, pero sobre todo del amor a la prestación de un servicio profesional, que en muchas ocasiones no te lo agradecen, Oleda, te tratan mal, y hay ocasiones que a veces las partes en un proceso no te comprenden. A esas personas, a ese tipo de, como decía el maestro John Austin, a esa parte de entes gobernados bajo esquemas y conflictos de carácter intersocial, hay que comprenderlos. Y para comprenderlos, qué maravilloso es, por ejemplo, leer la parte de un proverbio de Salomón, en donde él le pedía no riquezas, no más poderío, no más mujeres, sino más bien la forma de cómo gobernar a su pueblo. Y esa forma de gobernar es prestar un servicio con amor y con cariño. Sumamente inspiracional, doctor. Me encanta todo su contenido y bueno, pues evidentemente me dejó sumamente sorprendida como lo hace cada vez que tengo la oportunidad de platicar con usted. Mi admiración de verdad por todo el valor que usted agrega y no es de gratis, es muy merecido todo el amor que le tiene toda su comunidad y todo lo que le seguimos, su trayectoria y su generosidad. Doctor, 3 cosas que usted ha aprendido en estos 6 meses de reinventarse. Ser más sensible, mucho más sensible, estar más atento, ahora vía virtual. Esta falta de contacto para muchas personas los ha obligado a entrar en una inestabilidad, incluso en estados depresivos. Gracias a estos medios y a estas redes hemos participado a nivel nacional e internacional, pero sobre todo estos meses me han dejado algo elemental, a trabajar desde casa con más amor. Y antes de que se me olvide, Oleda, antes de que Martínez Ganelo pueda proponer o decir qué le ha pasado, quiero dejar claro algo que muchas gentes aún no comprenden. Hoy, si no entendemos que todo gira en torno al amor, estamos terriblemente, como decía mi abuelita, muertos en la primera página del libro. ¿Y sabes por qué, mi querida Oleda? Porque la palabra amor viene etimológicamente compuesta de 2 conceptos, am y amore. Am etimológicamente es una palabra indoeuropea que significa madre, el amor cuyo génesis conceptual y semántico es madre, es decir, la ligación, la concatenación que existe entre 2 entes bajo la conjunción formal biológica, social y humana. Entonces, la máxima de máximas que puedo expresar hoy de estos 6 meses o de estos meses que incluso en los plenos virtuales que tenemos en el Poder Judicial es simple y sencillamente que cada vez que estamos en la pantalla a través de estos medios, de escribir con cierta resiliencia, pero sobre todo con mucho amor, que la máxima experiencia humana es la sensibilidad que como Dios nos regaló para el amor, porque Dios es también amor. Maravilloso, doctor, maravilloso ese cierre, sublime. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y por su humildad. Siempre, desde el momento que lo conocí, eso fue lo que me impactó de usted, su humildad, su manera de acercarse a las personas, siendo usted una persona tan ilustre, tan reconocida. Eso es lo que lo ha hecho usted más querido y ahora con esta entrevista queda más que claro que usted es una persona hecha de puro amor y por eso tu papá está cumpliendo 100 años, así que creo que lo vamos a tener a usted para bastante rato, que siga siendo un modelo inspiracional y un ejemplo a seguir. De mi parte, para usted, siempre dispuesta a colaborarle, doctor, y gracias por este espacio y por esta oportunidad. Oleda, yo soy el agradecido y con toda humildad y con el baje más mínimo que puedo tener de mis lecturas, solamente puedo decir, te quiero, te respeto y te admiro.
Amén. Namaste, doctor. Gracias, gracias. Abrazo, Señores, se Oleda. fue Reinventarse con Oleda y el doctor Jesús Martínez Garnelo. Búsquelo en sus redes sociales, vean sus libros, todo el contenido de valor que le entrega. Es el magistrado más querido de toda la República Mexicana y usted lo conoció en este día especial por Oleda, Reinventarse y Mexicanos Destacados. Un gran mexicano. Gracias. Feliz noche, doctor. Feliz mes de septiembre. Chao, Oleda. Mes patrio, su cumpleaños, ahorita el 15 de El septiembre, 15, vamos a claro estar que sí. celebrando. Así que muy mexicano usted, así que mire, hasta el mes patrio nació, ¿ah? Menos Bendito, mexicano. mi madre dio el grito exactamente el 15. Gracias, Oleda. Dios quede con vos. Vamos a tener. Gracias, doctor. Ahí estamos. Chao. Felicidades. Bye, gracias. Bye.